Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy quiero hacerles este unboxing del drill portátil de la marca Valentino. Antes de pensar, quiero aclarar que yo no soy manicurista profesional ni profesional de las uñas. Soy más bien una aficionada, me gusta hacerme las uñas a mí misma, yo me las hago. Esta máquina me la compré en Estados Unidos, me costó $375. Bueno, con mis impuestos y todo sale como que $400 alrededor. Y nada, estaba buscando una máquina así porque yo en realidad trabajo en cruceros, entonces quería una máquina para llevarla conmigo en la maleta de fácil transporte, ¿verdad? Porque tengo una máquina también que es de la marca Organics, pero es una máquina de mesa, entonces se me hace súper pesada para estarla llevando de viaje. Fuera de que nuestros cuartos en donde yo trabajo son como que súper chiquitos y pues no me iba a ocupar mucho espacio, entonces quería algo más chiquito, más ligero. Entonces, bueno, viene así envuelta en uno de estos plásticos que son como burbujas de esas que las revientas. Es una caja blanquita. Esta máquina la tengo hace 3 meses. No la había sacado, pero no he tenido la oportunidad de hacerme las uñas porque me salió un hongo en esta uña de acá. Bueno, en realidad no uno, me salieron 3 acá, creo que fue acá y acá. Y he estado tomando pastillas y con esos esmaltes antihongos y ya, felizmente ya se recuperó. Estaba hasta por acá. Pasa que a mí las uñas las uñas y el cabello me crecen súper mega rápido. Entonces como que he estado tomando pastillas por todos estos meses y ahora sí, por fin ya me puedo hacer las uñas. Entonces por eso es que recién estoy abriendo esta caja, aparte que quería hacer el video, ¿no? Y no quería hacer el video con una uña con hongos. Bueno, viene con este papel de acá, esto es el papel de garantía. Viene, bueno, con sus protectores, con esta bolita de, no sé qué es, ya. Esta vendría a ser la máquina, no sé si pueden ver bien. No tengo mucho espacio acá, como ustedes comprenderán. Este viene con su, no sé cómo decirlo esto, como su pouch, bolsillo quizás, ¿no? Entonces para que carguen la máquina, yo supongo que este es para que la puedan poner en su correa. Viene también incluso con su correa acá. Está bonita, o sea, es como para que trabajen, para que la pongan ahí en su cintura, ¿no? Viene con esta cosita de acá. Esta es la correa. Se irá acá. Capaz, no sé. Capaz es así y yo supongo que te lo amarras a la cintura. Pues tiene esto para ajustar, porque no veo acá que haya nada para sostenerlo, como para que lo lleves como un morralito. Entonces asumo que esto de acá viene a ser para la cintura. Bueno, voy a cerrar esto. Y esta es la máquina en sí, tiene para derecha e izquierda, es para el movimiento del cabezal, viene con para la velocidad, tiene hasta 35.000 de, no sé cómo le llamaban esto, pero recuerdo que siempre cuando le preguntaba, porque no soy profesional, pero sí tomé cursos en la marca Organic y tomé cursos en Pivot Point, Perú. Pero nunca lo he hecho pues a otra persona, siempre me lo hago solamente yo. Entonces por eso es que digo que no soy profesional, porque no he trabajado con otras manos, sino más bien solamente con las mías. Siempre que yo quería comprarme una de estas maquinitas, de los drills, siempre la profesora me decía que tenía que comprar 35.000, no recuerdo cómo se llama esto, voltios, rights, no sé cómo se llama esto, pero siempre me decían, tienes que comprarte una que sea de 35.000. De ahí viene este de acá, que es el cargador, viene con su cosita. Acá. Sí. Sí, se conecta ahí. No le doy otro hueco. Entonces le voy a quitar esta cosita de acá para... De ahí viene con estas cositas de acá. Esto yo asumo que es acá. Entonces esto de acá supongo que es un seguro para que lo puedes enganchar en tu correa, ¿no? O sea, en caso de que no quieras utilizar el pouch, pues lo puedes llevar colgado en tu cintura, ¿verdad?
Y lo que me sorprende y me gusta mucho que es un drill que prácticamente cabe en la palma de mi mano. Y mi mano no es tan, bueno, no es tan chiquita, pero tampoco es grande. No, mide unos 57, entonces saquen sus cuentas más o menos cómo es mi mano. Es una mano mediana. Entonces me llama la atención que es súper mega chiquito y es súper ligero, chicos. Esto debe tener como que medio kilo, quizás si le juntamos todos sus aparatitos, quizás con el lápiz. Quizás pese más, pero ahorita debe pesar que esos medio kilo, cosa que me parece perfecto para una persona como yo, que como les digo, viajo constantemente y pues no quiero estar llevando mi máquina Organics que pesa como 3 kilos, creo, fuera del tamaño que me ocupa, ¿verdad? Viene con su bolsita y su lápiz. Voy a poner por acá. Bueno, la caja vacía queda así, ¿no? Si ustedes son de las personas que les gusta reutilizar la caja, esto lo pueden sacar y acá pueden poner cositas. Entonces yo, algunas cajas que me parecen bonitas, esta me parece bonita porque el material no es tan duro, pero es como que duro, como que aguanta. Entonces, si desean ustedes guardar algo, a mí me encanta reutilizar estas cajas, ¿no? En lugar de estar comprando, no sé, tuppers o cosas así. No me da como que pena botar porque siempre digo, oh, no, esta caja como que puede servir para algo. Entonces, bueno, este plástico está acá, obviamente ya lo vieron, ya lo saqué. Y este es el lápiz, que es un color bien bonito, en realidad. No recordaba que fuese así. No recordaba haberlo pedido así. O como lo he pedido hace tanto tiempo y como, o sea, tengo esta cosa hace tanto tiempo y no recordaba que este era el color, pero es un color muy bonito. En realidad es un muy bonito, tiene estos detallitos acá que quisiera que fuesen así como que pequeñas incrustaciones de piedritas o algo así. Que le dan un detalle así bonito, un detalle elegante, el color me parece bonito. Me hubiese gustado un color menos, a mi gusto me parece, o sea, sí es un color bonito, pero me parece un poquito chillón, me hubiese gustado que sea más clarito. Entonces acá dice Valentino, está la marca, acá dice Beauty algo, Beauty Pure. Y nada, es bonito, ¿sí? Y sí pesa, yo diría que pesa igual, sí, pesa igual que la máquina. Entonces yo supongo que todo esto junto me debe estar pesando, sí, más o menos un kilo, 1,100 kg, ¿no? Si lo pongo todo junto. Que igual no está mal. Esto de hecho va a ser súper mega útil para mí, para viajando constantemente. Bueno, entonces acá no hay mucho espacio, perdón, estoy tratando de ahorrar todo el espacio posible. Este viene a ser para poner esto, su vasito para poner esto. Otro detalle más de esto de acá es que tiene este vástago que es de protección. A mí me dijeron cuando me vendieron la máquina de Organics que este vástago era para evitar que se le metiera polvo en el hoyito, ¿entiendes? Entonces, aun cuando no lo vayas a usar, siempre es bueno meterle el vástago para evitar que se empolve, que se le meta polvo al huequito. Por ahí donde se pone esto. Acá. Hello. Acá, sí. Y para sacar esta vaina. Ok, ya. Entonces, esto de acá se pone así. Y ahí está asegurado. Y para sacarlo hay como una cosita acá que no sé si lo ven, que se está moviendo. Entonces tienen que como que bajarlo y sacarlo. Es esta cosita de acá. No sé si lo... Sí, yo creo que así se ve el movimiento, ¿verdad? Entonces como que lo tienen que bajar y sacar. Se los digo porque de repente, pues no sé, para que sepan, ¿no? Pero sí está chévere, o sea, como que asegura bien. Sí. El pedido pues lo hice en Estados Unidos porque como para viajando lo pedí a la página y me llegó al sitio donde nosotros recibimos el barco, donde nosotros recibimos pedidos para los crew members del barco. Bueno, les enseño. Esto va acá. Lo que no tengo seguro es que si lo tengo que meter todo o lo tengo, porque las cositas de Organics tiene hasta un tope, o sea, ya no puedes meterlo más. Lo metes y se queda ahí como que estancado y ya sabes que hasta ahí nomás es. En cambio, esto de acá tiene como que una entrada así súper, o sea, como que se mete hasta contrafondo. Entonces, bueno, lo voy a poner hasta acá, porque no estoy segura, no va a ser que no, creo que está muy afuera. Yo soy una persona que habla con muchas lisuras
y a veces si me quedo en silencio es porque no puedo decirlas. O sea, sí podría, pero no sé, de repente la gente se ofende. Entonces a veces como que quiero decir algo y me quedo así como que en stop, me callo, porque no sé, de repente digo cosas y se me sale una palabrota y la gente acá se ofende. Hay gente que no le gusta que las lisuras. Bueno, perdón, me compré este de acá también. Acá creo que tengo los precios. Okay. Esta punta de acá me costó $14.90, que vendrían a ser como unos 17, $18 quizás con todo el impuesto. Y esta cosita de acá me costó $19.90, que vendrían a ser como unos 24, $25 con todo impuestos. Entonces estos dice White Sandy Band, sorry por mi inglés. Pero bueno, el punto es que acá vienen como 100 de estos repuestos, 100 repuestos de estos, y estos son básicamente para que te limes la uña natural. Estos de acá, según lo que tengo entendido, son los que vendrían a reemplazar a la lima de 180 grados. Entonces, esto de acá lo pones acá, ¿no? Yo no sabía la existencia de esto porque a mí cuando me enseñaron en Organic y cuando me enseñaron en Pivot Point, siempre me hacían usar limas, entonces no tenía ni la menor idea que esto de acá existía. Hasta que empecé, bueno, siempre he visto videos de uñas y eso, y me enteré que existía esto y que muchas chicas hacen con esto en lugar de esto. Esta es la lima de Organics. Obviamente es de Organics porque estudiaba allá. Que parece que estuviera cochina y no, chicas, no está cochina. Lo que pasa es que ya está súper antiguo, tiene bastante tiempo conmigo, tiene como más de un año. Entonces sí, ya los granitos ya no son los mismos, está como medio cochina, pero todavía me sirve, por eso es que todavía la conservo. Entonces este de acá vendría a reemplazar esta lima para lo que es el limado sobre la uña natural, ¿verdad? Perdón. Entonces, supuestamente con esto de acá lo haces más rápido. De este tipo de limas hay más gruesas. Los granos no son más gruesos, son de 220, si mal no recuerdo, que son estas. Que ya son limas más gruesas. Bueno, cuando tú haces uñas acrílicas, usualmente y la quieres dar una mejor forma, un mejor acabado, sobre la uña acrílica siempre se utiliza esta lima de acá, que es la lima roja. Si mal no recuerdo, es de 220 gramos, no recuerdo. Esta es la de 180, si estoy segura que es de 180 y es azul, ¿verdad? Y esta es roja de 220, si mal no recuerdo bien, perdón. Y bueno, ambas son de la marca Organics. Y van a haber muchos productos de la marca Organics conmigo porque, como les vuelvo a decir, yo estudiaba allá y pues tengo mucho de esa marca, ¿no? Se las recomiendo. En verdad, la profesora acá en Perú es súper buena, súper paciente, siempre está como que pendiente de las chicas, viendo qué más cómo puedes perfeccionar más tus acabados, cosa que me parece súper chévere. Bueno, esto de acá trae 100 unidades, ¿no? Y viene así en su potecito. Bueno, chicos, me acabo de dar cuenta que en realidad esta máquina no necesita estar conectada para trabajar. Recién ahorita estaba viendo porque estaba pensando porque tiene su bolsillo y su correa, todo para colgarlo, si necesita estar conectada para trabajar. Y no, chicos, no necesita estar conectada para trabajar. O sea, para que se den cuenta que es mi primera máquina que tengo portable y en realidad no tenía ni idea de eso. Me parece una maravilla, me parece súper chévere. No tengo que estar ahí peleándome con el cable ni nada por el estilo. Entonces esta máquina ya me vino cargada y acá la voy a prender. La prendo con el botoncito de acá. No sé si escuchan ese clic. ¿Sí? Y acá aparecen ya los números, ¿no? Empieza desde el 0 y va subiendo. Me estoy dando cuenta que acá en el lente de la cámara se está viendo como que la luz parpadea, pero en realidad no está parpadeando. Yo supongo que es un efecto de la cámara. Bueno, ahí subió a los 35. Bueno, ahí está el máximo. No sé si escuchan, está a su máxima velocidad, que son 35.000. Prácticamente no tiene ruido. O sea, el único ruido que escuchan acá de repente es por que acá al frente están haciendo unas construcciones. Pero, o sea, la máquina en sí el ruido es casi nulo. Quiero hacerme las uñas, a ver si dicen que es tan rápida como... Entonces, esto va... Wow, está fuerte. Está en 8 y está fuerte. Vamos a ponerlo en 5. No, sigue fuerte. Sí, esta creo que es.
Entonces, perdón. Me parece que voy a ponerlo en 4. Sí, en 4 es. Y sí, chicos, efectivamente lima muchísimo más rápido que una lima natural. De eso sí. Entonces como que tienen que meterle acá. Perdón si tengo algunos errores, pero en realidad es la primera vez que estoy limando mi uña natural con uno de estos barriles. Entonces, no sé, de repente no lo estoy haciendo tan profesionalmente, tan bien, qué sé yo. Pero pues es la primera vez, ¿no? Entonces, las primeras veces. Sí, chicos, a mí me parece que te lima como muchísimo más rápido. Digo, para hacer mi primera vez estoy como que le doy no tan... que con la lima de uña la normal, pues, ¿no? Cosa que me parece chévere porque te economiza bastante tiempo, a veces uno no tiene tiempo. Yo por lo menos en mi trabajo trato siempre, primero me limo las uñas, me limpio las cutículas, me voy a trabajar. De ahí cuando regreso me hago, no sé, 3 uñas y de ahí me voy a trabajar y esto con solamente 3 uñas pintadas. De ahí cuando regreso me hago otras 2 uñas y de ahí me voy a trabajar. O sea, siempre como que me falta el tiempo. Estas cositas como que te economizan tiempo, cuestan dinero, pero en realidad si sacas a cuenta el tiempo es dinero, ¿no? Mientras más tiempo tengas disponible para hacer tus actividades, eh, me parece que es mucho mejor. Entonces sí no está barato para nada, pero en realidad a la larga, si lo ves así como que saber tu tiempo, pues como que yo creo que vale la pena. Pero bueno. Y nada, chicos, eso fue el video del día de hoy. Espero no haberlos aburrido y sorry si es tan largo. Lo que pasa es que como ya les comenté, yo es la primera vez que hago que hago videos y no sé editar. Entonces, voy a tratar que sea el video así, lo más natural posible. Editar, si es que puedo, solamente muy poco. Y ya les iré contando más cosas sobre mí mientras va pasando el tiempo. Y en realidad yo prefiero hacer los videos así como que sean más natural porque no quiero que sean tan plásticos, así como que súper grabados y repitiendo 30 veces cada escena. Prefiero hacerlos así de corrido y si me sale por ahí algún error, bueno, pues me salió, ¿no? Porque los videos me parecen así. No me interesa mucho hacer videos así que sean así súper mega perfectos. Donde todo es bonito, todo es perfección, ¿no? Hay errores que se cometen y pues están bien, ¿no? Bueno, no sé, yo veo que es cosa que normal, no pasa nada. Entonces voy a tratar de hacer los videos así como me salgan los forros, porque, o sea, literal, ni siquiera tengo un guión ni una libreta para, para hacer, para hacer este video, no escribí absolutamente nada. Lo único que escribí a un costado fueron los precios, más o menos como para guiarlos. Y ya está. Y nada, chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan un bonito día, que la pasen súper bien. Y nada, los veo en un próximo video. Gracias por ver este video hasta el final y espero contar con su apoyo y pues seguir produciendo más videos para ustedes en un futuro. Muchísimas gracias, tengan un bonito día.